Muy buenos días. Este domingo, 5 de julio de 2020, estamos todos reunidos hoy de manera virtual, pero todos reunidos seguimos siendo un solo cuerpo en Cristo, seguimos siendo una iglesia local y estamos juntos para alabar a nuestro Dios. Estamos juntos para gozarnos en el día que el Señor ha hecho para este propósito. Estamos todos juntos para agradecerle por sus infinitas bendiciones, por su amor, por quién es Él, por lo que ha hecho y por lo que Él hará. Te invito para que cerremos nuestros ojos y tengamos un momento de oración. Amado Señor, queremos agradecerte porque en cada una de las circunstancias de la vida tú te sigues manifestando, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra para morir por nuestros pecados, por ese sacrificio en la cruz, pero porque no se quedó en esa cruz, no está en una cruz clavado, sino que nuestro Señor resucitó teniendo victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre cualquier otra cosa, porque Jesucristo tiene un nombre que es sobre todo nombre, y nosotros nos gozamos de ser tus hijos. Te agradecemos por habernos llamado, por habernos elegido, y queremos alabar tu nombre. Gracias, Señor, gracias por estar juntos, gracias por la Iglesia Bautista de Benecer, porque seguimos siendo un solo cuerpo y el único propósito de reunirnos es alabarte, es exaltarte. Nuestra cabeza es Cristo. Entregamos este servicio a ti, Señor, y te pedimos que hables a cada uno de nuestros corazones y también tengamos oídos atentos, pero también corazones dispuestos a seguirte y a obedecerte. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Hoy además estamos celebrando un acontecimiento especial. Un acontecimiento que tuvo lugar el 4 de julio de 1982. Hace 38 años, la Iglesia Bautista de Benecer fue constituida como una iglesia, y nos gozamos en esto. Hace 38 años, seguramente la mayoría de los que hoy están viendo esta transmisión no estaban en ese momento. Sé que todavía permanecen algunos que desde el comienzo han estado ahí, que han sido miembros, lo que conocemos como miembros fundadores de la iglesia, pero la realidad es que hoy es una minoría dentro de la iglesia. Otros más jóvenes ni siquiera existíamos en ese momento. Otros que sí ya habían nacido en esa época, tal vez estaban en otro lado, tal vez no conocían todavía de la palabra de Dios, o tal vez conocían y se congregaban en otro lado. Sin embargo, este es el momento en el que el Señor nos tiene hoy en la Iglesia Bautista de Benecer. Hoy, como parte de esta iglesia, nos podemos gozar en que el Señor ha derramado bendiciones y ha sido fiel durante estos 38 años. Ha sido fiel siempre y lo será por siempre, por la eternidad. Pero en concreto, de manera local, a la iglesia de Benecer, Dios se ha manifestado durante estos 38 años y aún más, porque sabemos por aquellos que nos han contado que estaban en aquella época, que incluso antes de que fuera fundada como una iglesia formal, Dios ya estaba ahí. Y estamos muy contentos por eso. Por tal motivo, el culto del día de hoy, nuestro servicio, va a tener diferentes participaciones. Los invito para que permanezcan hasta el final. Tendremos, además de el predicador que va de compartir el mensaje en esta mañana, tendremos cantos antes y después del mensaje para que permanezcan en la transmisión. Tendremos también los testimonios de algunos hermanos de la vida en la iglesia y también de oraciones contestadas que han tenido. Tendremos una participación de Nito también, y como siempre cerraremos con una oración final y los anuncios. Nuevamente los invito a que permanezcan a lo largo de toda la transmisión y sobre todo que permanezcamos con un corazón dispuesto, con oídos atentos, decía en la oración, para que el Señor nos hable, que no seamos nosotros como hombres, como personas, sino que sea Dios hablándonos y que nosotros podamos responder a su llamado. Hoy en especial quiero que hablemos acerca de la fidelidad de Dios. Nuestra naturaleza humana es no ser fieles. Nosotros fallamos de manera natural, fallamos. Nadie tiene una disciplina absolutamente perfecta. En cualquier actividad siempre tenemos una falla. Incluso está la famosa frase que errar es de humanos, porque es parte de nuestra naturaleza. Sin embargo, la naturaleza de Dios no es la misma. Dios no falla, Dios permanece, Dios es fiel. Vamos a leer 3 diferentes pasajes de la Biblia. Son unos versículos cortos, pero que todos hablan precisamente de la fidelidad de Dios. En Deuteronomio 7:9 podemos leer: «Conoce pues
que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y hoy no podemos hablar como tal de 1000 generaciones que hayan estado en la iglesia Benecer, pero sí ya vemos varias generaciones. En mi caso, mis papás han estado en esta iglesia, pero también, por ejemplo, mi abuelita por parte de mi mamá también asistió un tiempo, entonces ya son 3 generaciones. Otros tendrán que a lo mejor hasta 3 o 4 generaciones ya nos llegamos a encontrar en estos 38 años. Entonces, para Ebenecer, este versículo también se ha vuelto realidad. Porque conoce pues, Ebenecer, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Estos 38 años nuestro Dios ha sido fiel. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, leemos: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Como platicaba, nuestra naturaleza como humanos es fallar, pero la naturaleza de Dios no. Aquí lo dice muy claro: Dios permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo, no puede negar su naturaleza, Él permanece, Él es fiel, Él no falla. Y en Lamentaciones 3, 22 y 23, este pasaje me gustó mucho y fue para mí también confortante cuando lo leí. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nuevas son las misericordias de nuestro Dios, y verdaderamente cada mañana las podemos ver. Grande es su fidelidad. He experimentado personalmente la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios, que Él nunca nos abandona, y estoy segura que donde tú estés, sin importar las circunstancias, sabemos que hoy todo lo incierto se ha atravesado. Estamos en medio de una pandemia, estamos en circunstancias que no estábamos preparados para tener reuniones de la iglesia de manera remota, virtual. Seguramente en los trabajos tampoco estábamos preparados para hacerlo, o eran muy pocos los que estaban preparados para hacerlo el 100% del tiempo. Los niños en las escuelas no estaban preparados para hacerlo. Familiarmente no estábamos preparados para a lo mejor no ver a nuestros seres queridos por largos periodos de tiempo, para no poder ser libres en cuanto a movilidad y a diferentes circunstancias. Lo mismo nos ha traído consecuencias económicas, laborales. Sabemos que hoy muchos trabajos están en riesgo, muchos trabajos se han perdido, ha habido ajustes también dentro de las empresas, los negocios han sido afectados, de salud desde luego. Sabemos que hoy tenemos muchos enfermos y cada vez son más los casos o los tenemos más cerca. Sabemos que miembros de nuestra iglesia han sido positivos al virus que está hoy en nuestro planeta. Y no podemos ver, yo sé que no podemos ver las circunstancias, no podemos ver qué es lo que sigue, pero sí podemos saber que la misericordia de nuestro Dios permanece, que nuestro Dios es fiel y que aunque no sabemos qué vendrá mañana, Él está hoy con nosotros, estuvo ayer y va a estar todo el tiempo. Él nunca nos abandona. Te invito, hermano, para que descansemos en nuestro Señor, para que le podamos entregar todas nuestras cargas y para que en todo tiempo podamos alabarle, porque nuestro Dios es bueno todo el tiempo. Vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios, porque Él es el Dios que adoramos, y lo adoramos porque es el único Dios verdadero, porque es el Rey de Reyes, porque es el Señor de Señores. Es nuestro Dios verdadero porque Él permanece, porque no importan las circunstancias, Él siempre está ahí y nuevas son sus misericordias cada mañana. Grande es su fidelidad.
justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Por tu gracia estoy aquí. Amén. Apocalipsis 19:11 dice que el nombre de nuestro Dios es fiel y verdadero. Nosotros podemos experimentar justo esto, que Él es fiel y verdadero. Cada una de nuestras vidas es un reflejo de la fidelidad de nuestro Dios. En todas las circunstancias Él se manifiesta. Algunos de nuestros hermanos quieren también compartir con nosotros cómo ellos han experimentado la fidelidad de nuestro Dios, la vida en la iglesia, incluso oraciones contestadas. Fiel y verdadero es el nombre de nuestro Dios. Como acabamos de cantar, tenemos un Dios de pactos que no falla, que guía nuestro destino, y es solo por su gracia que estamos aquí. Vamos a escuchar en primer lugar a la familia Campos Terrazas y posteriormente escucharemos a Katia Martínez, quienes nos compartirán breves testimonios. Hola hermanos, somos la familia Campos Terrazas. Nosotros llevamos poco más de 2 años de congregarnos en la iglesia de Benecer, que han sido 12 años de mucha bendición y de gran aprendizaje. Nosotros hemos pasado diversas situaciones. La verdad es que nosotros hubo un tiempo que a pesar de que nos congregábamos, nosotros confiábamos y decíamos que todo lo que lográbamos, estábamos en una situación económica muy estable y muy favorable y pensábamos que era por nuestros logros, por nuestras fuerzas. Teníamos buen trabajo, teníamos buenos ingresos, gastábamos, hacíamos y deshacíamos. Pero el Señor nos mostró y nos habló fuertemente, porque de la noche a la mañana nos quitó todo eso. Es cuando entendimos que el Señor es quien nos da y el Señor es quien nos quita. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos da todo, el Señor es el que provee y el Señor es el que nos da las cosas que necesitamos. Desafortunadamente tuvimos que aprender de esta manera para darnos cuenta de que Dios era el proveedor de todo esto. Fueron tiempos difíciles, hermanos. Comenzamos a tener problemas, yo con mi esposo, con mi hijo, problemas familiares muy fuertes, porque lamentablemente no supimos manejar la situación. Pensábamos que nosotros podíamos solucionarla, pero estábamos muy equivocados, porque no nos aferramos al Señor, que era el único que podía darnos esa solución, buscar esa puerta, esa salida que nosotros tanto necesitábamos, porque nos seguíamos ahogando cada día más y más y más, y los problemas se iban haciendo más grandes. Fueron momentos difíciles. Yo sentí que en un momento tocaba fondo, incluso esto me hizo mucho daño, porque era tanto que yo traía tantos problemas o quería yo solucionarlos, que me fui llenando poco a poco de ellos. No solté o no delegué todas esas cosas en el Señor, y yo quería darles una solución.
lo cual me llevó a ponerme mal de salud y llegar hasta el hospital. Y entendí que en ese momento debía dejar todas mis cargas en el Señor y buscar una solución, porque yo siempre oraba y le rogaba al Señor que encontrara una solución para poderme entender con mi esposo y con mi hijo y recuperar esa relación que teníamos antes como familia, que sabía que no iba a ser fácil, hermanos, pero tenía que encontrarla porque tenía al Señor, que Él estaba con nosotros, Él nos tenía que hacer fuertes y Él siempre nos decía, estoy aquí, voltea a verme, búscame, ora por mí. Creo que algo muy importante de todo esto que nos llevó a suceder como familia fue que como que en un lapso de tiempo estuvimos cegados, ya que no nos podíamos dar cuenta más que de las cosas negativas, ya que eran situaciones que sucedían una tras otra. Eran problemas que venían acumulados, eran problemas que detonaban, eran problemas que nos hacían cuestionar, incluso lo digo por mí, nuestra fe, pero creo que algo que nos ayudó bastante, que tal vez en ese entonces no nos pudimos dar cuenta, era buscar al Señor. La respuesta era tan clara, pero tal vez en ese momento estábamos tan cegados por los problemas que no nos permitía podernos dar cuenta que la solución estaba al alcance de una oración, de poder hablar con Él, de soltarle nuestras cargas, de decirles cómo nos sentíamos tan afligidos, de decirle todo con lo que cargábamos. Y de verdad se los digo porque en cuanto empezamos a tener estas oraciones como familia, en cuanto empezamos a buscar esa comunión con Dios, no todo sucedió de un día a otro, pero de verdad Dios respondió a nuestras plegarias. Él nos enseñó que si lo buscamos, Él nos va a enseñar el camino. Él nos va a enseñar qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Y todo esto nos permitió podernos volver a poner en comunión con Él y que las cosas empezaran a mejorar poco a poco. Sí, y como conclusión, hermanos, en Ebenecer hemos recibido muchas bendiciones, oraciones por parte de ustedes y peticiones contestadas en el último año, muchas. Día a día el Señor nos contesta las peticiones y nos bendice grandemente. Este último año le pedimos fervientemente que se concluyeran algunos proyectos, que nos ayudaran en muchas cosas, y el Señor nos ha contestado en el último año. Nos contestó en su momento y en sus tiempos, porque los tiempos de Dios son perfectos. Confiemos en Dios, hermanos, y no dejemos de congregarnos. Yo, por último, hermanos, quiero compartirles un versículo, que es Salmos 40, versículo 17, el cual nos ayudó muchísimo porque fue un versículo en el cual nos aferrábamos en esos momentos difíciles. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Gracias, hermanos, por escucharnos. Buenas tardes, hermanos. El día de hoy estoy muy contenta y muy agradecida con nuestro Señor Jesucristo por poder permitirme celebrar con ustedes un aniversario más de nuestra hermosa iglesia Ebenecer. Y estoy muy contenta de poder compartirles del por qué ha sido de gran bendición en mi vida pertenecer a ella. Hermanos, sería imposible enumerar todas las bendiciones que yo he recibido a través de mi iglesia Ebenecer, pero me gustaría platicarles algunas. Para empezar, en Ebenecer encontré una nueva familia en Cristo. En Ebenecer, hermanos, volví a nacer. En Ebenecer, mi relación con Jesús se ha vuelto más estrecha. Y esa relación me ha ayudado a cambiar mi forma de pensar, me ha cambiado mi forma de vivir y me ha cambiado mis convicciones. También, hermanos, quiero decirles que en Ebenecer he aprendido a adorar a mi Señor, he aprendido a alabarle y a través del Instituto Bíblico he aprendido a conocer más de su palabra. Y sobre todo, hermanos, también he aprendido a servirle. Hermanos, en Ebenecer me casé y el saber que David y yo estamos unidos por el amor de Dios me infunde mucho consuelo y mucha paz. Mi iglesia Ebenecer vio nacer a mis hijas Valentina y Victoria y me gozo en el Señor de formar parte del cuerpo de Cristo porque puedo aprender sus ordenanzas y puedo aprender sus principios que sé que vamos a necesitar como padres para poder instruir a nuestras pequeñas. Hermanos, la iglesia Ebenecer me ha brindado la oportunidad de servir al Señor y he tenido la oportunidad de asistir con el grupo de alcohólicos
ser integrante del Instituto Bíblico y del proyecto de vida misional. Y todo esto ha sido de gran edificación en mi vida. Y sobre todo, hermanos, para glorificar el nombre de Dios. Sé que me falta mucho, pero tengo mi corazón y mi mente dispuesta para Él. Hermanos, me siento también muy contenta de pertenecer a Ebenecer por tenerlos a cada uno de ustedes. Y doy gracias a Dios por cada una de sus vidas, porque siempre están respaldándonos y sé que en los momentos de tribulación y angustia han estado ahí para nosotros. Y qué gran bendición es saber que están intercediendo por nosotros ante nuestro Señor Todopoderoso. Hermanos, para finalizar, doy gracias a Dios porque Jesucristo vino a establecer su iglesia, su cuerpo, y qué gozo formar parte de esa iglesia, para ser bendecidos y nosotros ser bendición para otros. Me gustaría terminar leyendo una porción de la palabra que se encuentra en Hechos, capítulo 2, versículo 46 y 47. Y esto, hermanos, es lo que yo siento por Ebenecer. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gracias, hermanos. Reciban un afectuoso abrazo de la familia Velázquez Martínez y muchas bendiciones. Adiós. Tal manera me amó que su vida no escatimó hasta el final. Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que poder pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a
grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Amados hermanos, en esta mañana es un motivo de gratitud a nuestro Dios que podemos celebrar nuestro 38 aniversario. Celebramos no lo que nosotros hemos hecho, sino celebramos lo que Dios ha hecho en el seno de esa iglesia. El Señor nos ha sostenido en medio de las pruebas. El Señor nos ha mantenido a pesar de los problemas que hay en nuestro mundo como en estos tiempos. Nuestro Dios ha sido bueno, de tal manera que nuestra alegría, nuestro gozo es porque el Señor ha actuado de una manera decisiva en la vida de nuestra iglesia, transformando vidas, restaurando vidas a través de la proclamación del Evangelio. El Señor ha sido maravilloso en todo lo que Él hace. Por eso es que somos cristianos. Le damos la honra y la gloria a nuestro Dios por esta celebración del 38 aniversario. Por tanto, felicidades a todos los hermanos que participan de esta celebración, ya sea que sea fundador o que tenga pocos años con nosotros o que esté apenas integrándose en la vida de la iglesia. Felicidades a todos, porque la iglesia la conformó el Señor, Él la fundó, y por eso le damos gracias a nuestro Dios. Y en esta mañana de celebración les invito para que leamos la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera el pasaje en que vamos a meditar en esta mañana. Es la carta a los Efesios, capítulo número 2, versos del 4 al 10. Y dice de la siguiente manera: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tengamos una palabra de oración. Señor y Dios nuestro, te damos gracias por la bendición que tenemos de reunirnos en tu nombre. Te damos gracias por este 38 aniversario. Te damos gracias porque la presencia de tu Espíritu, Señor, ha conformado a tu iglesia y la has guiado, la has sustentado y la has bendecido. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La carta a los Efesios es una carta cuyo autor se dice en la tradición que fue el apóstol Pablo. Sin embargo, la ciencia bíblica moderna nos ha mostrado que el lenguaje y el estilo literario no corresponden exactamente al lenguaje y estilo literario del apóstol Pablo, lo cual quiere decir que de alguna manera este autor, que es probablemente desconocido, o a lo mejor es el mismo apóstol Pablo, no lo podemos saber hoy en día. Lo único que sí podemos saber y estamos seguros que tiene una influencia del pensamiento paulino o de la teología paulina. Y además es un hombre lleno de Dios, es un hombre que tiene una experiencia con Dios y que recibe la revelación de Dios y escribe esta carta a la iglesia de Éfeso. Quiero decir también que esta carta dirigida a Éfeso es también los oyentes de este mensaje también como que no tienen mucha conexión con el autor. Por eso se piensa que no es el apóstol Pablo el que la escribió. Pero lo importante es que tenemos un mensaje de parte de Dios a través de esta carta, y yo los invito para que nos adentremos en ella y podamos descubrir
lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana de celebración. Por consiguiente, hermanos, el pasaje en estudio pretende que cada uno de nosotros visualicemos muy bien el alcance del acontecimiento redentor y salvífico de Cristo Jesús, con el propósito que descubramos en nuestra propia experiencia todos los recursos espirituales y ayudas con que contamos para vivir la vida cristiana, para que podamos amar y servir a nuestro Dios en esta obra salvífica en la cual estamos comprometidos con Él. En otras palabras, lo que buscamos a través de esta reflexión de la palabra de Dios es una renovación continua y sistemática para servir a nuestro Dios en amor. Por ello, al celebrar este 38 aniversario, les invito para que valoremos, en primer lugar, con gratitud la trascendencia de lo que Dios ha hecho por nosotros, como creyentes y como iglesia. Veamos los versículos del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. En esta porción de la Escritura, en estos versos del 4 al 6, lo que se destaca es el acontecimiento decisivo por el cual somos cristianos. Y es importante que nosotros podamos discernir este pensamiento de esta carta, porque nos dice que el fundamento de nuestra salvación es Dios mismo. Porque dice, pero Dios, siendo rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, nos está diciendo que el evento salvífico, el acontecimiento de la redención, es una obra que procede de Dios, es una obra que Dios lleva a cabo. Es algo muy importante que entendamos que el ser humano no tiene nada que aportar. El ser humano no puede buscar a Dios porque no lo va a encontrar. A Dios se le encuentra solamente por revelación. Y la experiencia cristiana no es un cambio cultural, no es un cambio de mente, sino es una transformación completa por obra del Espíritu de Dios. Por eso el primer versículo de nuestro pasaje nos dice que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos está diciendo que la iniciativa viene de Dios, que el fundamento de la vida cristiana y de la vida de la iglesia depende de Dios, porque Dios es misericordioso y porque Dios es grande en amor para con su iglesia. Pero en el verso 5 es importante que entendamos la magnitud de este evento salvífico o este evento de la salvación, este acontecimiento de redención. Dice en el verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En este versículo 5 podemos discernir o descubrir, o se nos muestra la magnitud de la misericordia de Dios y de la grandeza del amor de Dios. De hecho, nos habla de una riqueza de la misericordia de Dios. Nos habla de la grandeza del amor de Dios. Pero es muy importante lo que este verso 5 está diciendo. Dice que nosotros, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En otras palabras, el Dios infinito, en la persona de Jesús, se hizo finito. El que es toda luz, que es resplandor de la gloria de Dios, vino a este mundo de tinieblas. El que es santo y vino a este mundo saturado de pecado y de maldad, vino para infectarse con el pecado y poder así vencer al mal en su propio terreno,
Por eso Jesús en la cruz del Calvario clamó a Dios diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el Señor en la cruz del Calvario sintió el peso del pecado del hombre. Él, sin haber cometido pecado, siendo inocente, pero cumpliendo la voluntad de Dios para salvar al hombre, recibió el castigo que usted y yo deberíamos recibir en la cruz del Calvario. Nosotros sí somos pecadores. Nosotros sí debemos ser juzgados por Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia y en la grandeza de su amor, mandó a su Hijo a morir en lugar nuestro para darnos salvación y vida eterna. Por eso el pasaje nos dice que, estando aún muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero déjeme decirle que es muy importante que entendamos, hermanos, para que podamos vivir la vida cristiana en nuestro ministerio y podamos disfrutar nuestra vida cristiana, que vivir alejado de Dios es vivir en muerte, es vivir en un estado de muerte. Y ese estado de muerte es un estado de perdición. Es vivir en el imperio de la muerte. Es vivir en el imperio del pecado. El pecado es un poder que no podemos vencer absolutamente nadie. Es un poder que nos atrapa, es un imperio que nos subyuga. Pero por eso Cristo vino a pagar por nuestros pecados, morir en la cruz del Calvario para romper el imperio de la muerte, para vencer al mal en la cruz del Calvario, para darnos vida, como dice aquí la Escritura. Y podemos ver aquí, discernir la grandeza de la misericordia de Dios, la riqueza de la misericordia de Dios y también la grandeza del amor de Dios. Podemos ver la magnitud tan grande que Dios, siendo tan grande, tan puro, tan santo, mandó a su propio Hijo a morir en la cruz del Calvario, a estar en la oscuridad, en las tinieblas, para darnos salvación y vida eterna. No olvidemos, mis hermanos, y esto es parte de la celebración, que tengamos conciencia de dónde hemos sido sacados, cuál era nuestra condición miserable, que estábamos en el imperio del pecado, que estábamos en el imperio de la maldad, pero que por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por el grandísimo amor de Dios, fuimos libertados, fuimos redimidos, fuimos rescatados, fuimos salvados para la honra y la gloria de nuestro Dios. En segundo lugar, amados hermanos, en esta celebración del 38 aniversario de nuestra iglesia, los invito también para que valoremos con gratitud que el camino al que hemos sido llamados por nuestro Dios es un camino que Dios ha preparado para conducirnos al mundo glorioso de nuestro Dios. En el verso 7 dice, después de que ha mencionado el apóstol Pablo que nos dio vida y que nos resucitó y que nos sentó a la diestra de Dios, todo el evento salvífico, todo el evento de la redención, lo hizo con un propósito, y que el verso 7 nos los enseña. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El propósito del acontecimiento salvífico, de que es objeto la iglesia, de que somos objeto cada uno de nosotros como parte de la iglesia, se lleva a cabo con el fin de mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de la gracia de Dios. Y esta riqueza de la gracia de Dios, Dios la revela para el hombre. Y esta riqueza es a causa de la bondad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y dice en el verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El acontecimiento redentor
que hicimos nuestro cuando nosotros nos convertimos, cuando creímos con todo nuestro corazón, no se debe interpretar falsamente. Debemos entender la dimensión que Dios quiere que entendamos, porque debemos interpretarlo desde la óptica de Dios, como un ser de justicia. Dios es un ser de justicia. En otras palabras, la gracia de Dios es la contrapartida de la ira de Dios. La gracia de Dios es un atributo de Dios, es el mundo de Dios, es el mundo en el cual Dios se mueve y se revela a la humanidad como un Dios de gracia. Pero la contrapartida de la gracia es precisamente la ira de Dios, y esto tenemos que entenderlo si queremos valorar la dimensión del acontecimiento de la redención, del acontecimiento de nuestra salvación que Dios llevó a cabo a favor nuestro. Hemos de con seriedad tanto la gracia de Dios como la ira de Dios. Son dos conceptos que deben quedar muy claros en el pensamiento de cada cristiano. Dios es amor, sí, Dios es amor, pero Dios también es justicia, y por tanto Dios tiene ira, pero es una ira que es una ira santa, porque Dios odia el pecado en el hombre, ama al hombre, pero odia el pecado del hombre, odia la maldad, odia las tinieblas, odia la injusticia de este mundo. El corazón se conmueve porque a causa de la injusticia en este mundo mucha gente sufre, y por eso hay tantos pobres y tanta miseria en nuestro mundo. Por tanto, hermanos, hemos de considerar con toda seriedad tanto la gracia de Dios como la ira de Dios. La ira de Dios sigue pesando sobre toda impiedad e injusticia de los hombres. Por eso Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Y también Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios no es juego, Dios no es solamente dulzura, Dios es amor, pero también es un Dios que tiene ira, porque esa ira es en contra de la maldad que los seres humanos hemos desarrollado y hemos expandido en este mundo. Pero cuando el hombre se resiste, porque Dios invita a la conversión, esta es la realidad de todo ser humano. Somos pecadores y todos los seres humanos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios nos invita, y nosotros hemos creído y hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, y hemos experimentado el amor de Dios, y tenemos la conciencia que Dios tiene ira contra la maldad del hombre. Pero cuando el hombre se resiste a la revelación de Dios, a la enseñanza de su voluntad, a la enseñanza de la verdad de Dios, cuando el hombre se resiste a la revelación de Dios, no quiere arrepentirse. No quiere arrepentirse de su modo, de su estilo de vida, que él quiere vivir a su modo. Entonces, cuando el hombre resiste la voz de Dios, está acumulando, está sumando sistemáticamente la cólera de Dios para el día del justo juicio de Dios. Dios continúa siendo el juez de todos los hombres. Pero por otro lado, el polo opuesto, y esto nos hace contemplar la grandeza de nuestro Dios. El polo opuesto es la gracia de Dios. A través de esta gracia, el Evangelio se revela como justicia de Dios. Y la justicia de Dios se revela contra toda impiedad de los hombres que detienen la verdad de Dios. Y debemos entender también esta justicia de Dios. Y debemos interpretarla y evitar un error fatal que luego cometemos. Dado que la justicia de Dios es imputada por fe, es un error vivir esforzándonos para vivir y obedecer la justicia de Dios. En otras palabras, nosotros no nos hacemos cristianos por nuestra propia iniciativa.
No nos hacemos cristianos porque consideramos que a lo mejor hemos hecho cosas malas y debemos cambiar, que debemos actuar de una manera diferente, que la lógica de nuestro mundo nos dice que no hay que hacer siempre las cosas malas, que podemos hacer cosas buenas. Ser cristiano no es eso. Ser cristiano es partir de la experiencia, de la realidad de que todos somos pecadores y que necesitamos ser redimidos por Dios, que necesitamos ser transformados por el poder de Cristo, que necesitamos cambiar para darle la gloria a Dios porque hemos sido llamados y vocacionados para vivir con Él. Por tanto, hemos de entender lo que dice Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esto hace la diferencia. En otras palabras, el Evangelio es impulsor natural, sostenible, que hace posible que nosotros podamos vivir la vida cristiana todos los días que estemos en este mundo. La vida cristiana no se puede vivir en nuestras decisiones propias, en nuestra capacidad moral, porque por naturaleza somos pecadores, tendemos al mal, queremos hacer lo malo. Pero el Evangelio, que es la buena noticia, es el recurso divino que nos revela la gracia de Dios, que nos revela la misericordia de Dios, que nos revela el mismo corazón de Dios y que nos dice que no podemos cumplir con la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es la exigencia de Dios. Y la exigencia de Dios nadie la puede cumplir. Por eso Cristo vino a este mundo y anunció su evangelio, porque en el evangelio está la justicia de Dios. La justicia de Dios se revela y la justicia de Dios solamente podemos cumplir con ella cuando cumplimos con el evangelio, cuando oímos la voz de Dios a través del evangelio. Y el evangelio nos invita a hacer un cambio de vida, nos invita para ser transformados por el poder de Dios, y de esta manera cumplimos con la justicia de Dios, recibiendo a Jesucristo en nuestro corazón para que nos dé la capacidad espiritual de vivir día tras día con Cristo en nuestra vida. Es la única manera en que podemos ser cristianos. No le podemos ayudar a Dios. No podemos tener iniciativas para decir yo puedo moralmente hacer las cosas bien a mi modo. No, Dios quiere que descansemos en la gracia de Dios, en la justicia de Dios, en el evangelio, que es revelación de Dios para salvación de todo aquel que cree. Por último, mis amados hermanos, nuestro pasaje termina con una expresión llena de significado para todos nosotros. Y dice en el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este pasaje es maravilloso. Es maravilloso porque dice que somos hechura suya. Es decir, como cristianos tenemos una investidura de parte de Dios, tenemos el Espíritu de Dios, procedemos de Dios mismo, somos de manufactura divina, tenemos a Dios mismo en nuestras vidas, y esto es lo que nos hace verdaderamente cristianos, porque tenemos una naturaleza divina, porque Cristo vive en nuestros corazones. Pero además, fíjense lo que dice, creados en Cristo Jesús. Quiere decir que cuando tenemos el nuevo nacimiento, que recibimos a Cristo en nuestro corazón, tenemos a Cristo y por tanto Cristo nos hace partícipes de la eternidad y somos creados en Cristo Jesús. Y ahí descubrimos, como estamos viendo en nuestro curso de una vida con propósito, de que somos creados con un propósito, y el propósito está aquí muy claro. Dice, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Quiere decir que si somos creados en Cristo Jesús, si somos de manufactura divina, Dios nos da la capacidad, Dios nos da los recursos para que vivamos la vida cristiana, Dios nos da
de su gracia, de su misericordia, de su amor, de su justicia. Nos da el Evangelio, nos da recursos espirituales para que podamos vivir nuestra vida cristiana todos los días hasta que el Señor nos llame a su presencia. Pero además no es para una vida estática, es para una vida dinámica. Y este es el llamado de Dios para que vivamos todos los días de nuestra vida amando y sirviendo a nuestro Dios. Por eso aquí el autor o el apóstol Pablo nos dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, dice, Dios preparó. Es decir, Dios delineó su propia obra para que nosotros la practiquemos, para que vivamos, para que podamos nosotros cumplir con los propósitos de Dios. Dios ya trazó el camino y nos dio los recursos espirituales, nos dio su misericordia, nos dio su amor, nos dio su justicia, nos dio su evangelio, nos dio su amor, para que podamos tener éxito en todo lo que hacemos como cristianos, para vivir nuestra vida cristiana y vivir con nuestro ministerio para la gloria de nuestro Dios. Por eso, amados hermanos, nuestra celebración de 38 aniversario es para recordar que Cristo Jesús nos sacó de una condición miserable. Para recordar que Dios nos dio vida en Cristo Jesús y que también en Cristo Jesús fuimos resucitados y que en Cristo Jesús fuimos sentados a la diestra de Dios. Qué bendición tan maravillosa y tan grandiosa. Pero déjenme decirles también que seguimos en este mundo caminando, siguiendo los propósitos de nuestro Dios. Pero el mismo Dios nos sale al reencuentro. Por eso nos dice esto. Que Dios va a mostrar a su iglesia en los siglos venideros. La va a exhibir por su fidelidad, por su amor a Dios, por su amor al mundo, por su amor a los seres humanos. Por eso Dios la va a sentar a su diestra. Y esto de sentar significa que le va a dar autoridad. Que le va a dar autoridad para reinar juntamente con Él. Y esta es la bendición que tenemos como hijos de Dios. Y esto tenemos que recordarlo continuamente, que la experiencia del evento de la redención, de la salvación, es un evento lleno de recursos. Primero para salvarnos, para sacarnos de nuestra condición miserable, y la otra para conducirnos por el resto de nuestras vidas, guiados por la obra del Espíritu de Dios, guiados por Dios mismo para cumplir con sus propósitos, porque hemos sido creados a la misma imagen de Él, porque somos sus hijos, porque le pertenecemos, porque fuimos hechos por Él mismo, porque somos creados por Dios. Por eso, mis amados hermanos, debemos continuar adelante con ánimo, sin importar las circunstancias. Tenemos momentos difíciles, momentos de pandemia, y hemos orado a nuestro Dios y clamamos a nuestro Dios, y muchas veces clamamos con lágrimas, y Dios está ahí con nosotros a pesar del sufrimiento. A veces clamamos con alegría y también Dios está con nosotros. Dios siempre está con nosotros, y esto es lo que celebramos, que nuestro Dios nunca deja de estar presente en la vida de nuestra iglesia y en nuestra vida particular de cada creyente. Por eso, mis amados hermanos, la invitación es que sigamos con el lema que tenemos como iglesia. Como dice Filipenses, todos hacia la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, amando, sirviendo y proclamando su reino y anunciando la esperanza que hay en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios les bendiga y muchas felicidades. Oremos. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana por permitirnos cumplir 38 años de vida, Señor. Gracias, Padre, porque si no fuera por ti, no estaríamos aquí, Señor. Pero gracias, Padre, porque tú has sostenido a cada uno de tus hijos. Has estado presente, Señor, en nuestros momentos de alegría, pero también has estado presente en nuestros momentos de tristeza. Gracias, Padre, porque en toda circunstancia tú has estado con tu iglesia. Has estado con nosotros y nos has levantado y nos sigues guiando y nos sigues hablando a través de tu palabra. Gracias una vez más, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo nos guía.
porque tu Espíritu Santo nos conduce hasta que lleguemos a tu presencia. Gracias, Señor, por los recursos que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por la grandeza de tu amor. Gracias por la riqueza de tu misericordia. Gracias por tu justicia. Gracias por tu evangelio. Gracias por todo lo que haces en cada familia de Ebenezer. Bendito sea tu nombre, para la honra y gloria de nuestro Dios. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. Amén. Hola amigos, ¿me recuerdan? Bueno, pues hoy es un día muy especial. Miren qué guapo vengo, ¿no? Miren, ay, mira, híjole, estoy bien guapo, ¿no? Lo que pasa es que hoy es un día muy especial porque estamos festejando el 38 aniversario de la Iglesia Bautista Ebenezer. Y bueno, damos gracias a Dios porque han sido muchos años. Y Dios ha traído a mucha gente. Parte de la historia de la iglesia, ha habido mucha gente que ha pasado por esta iglesia. Algunos ya no están porque están viviendo en otro lugar, otros están en otra iglesia sirviendo, otros ya están allá arriba con Diosito en un mejor lugar. Y bueno, pues los que estamos aquí y ahora estamos muy gozosos porque es nuestro aniversario. Y hemos preparado algo muy especial para ustedes. Muchos hermanos nos han visitado porque han participado en las mujeres de fe, han participado en el mes de la misión, han participado con los hermanos de la tercera edad en los desayunos. ¡Qué rico los desayunos! Y también han participado en el coro. Sí. Entonces, pues hoy nos van a visitar algunos hermanos que han estado con nosotros y que han sido parte de esta historia. Los dejo con ellos. Espero que lo disfruten y conozcan a todos. Bye. Somos la familia Oviedo Gama desde la ciudad de Salamanca, Guanajuato, de la Iglesia Amistad con Dios, deseándoles en este 38º aniversario que la presencia de nuestro Señor Jesucristo les colme de sabiduría y bendición. Les enviamos un fuerte abrazo. Felicidades, Iglesia Ebenezer. Dios les bendiga, mis hermanos. Es un gusto poder contactarme con ustedes. Soy la pastora Marta Blake, con mi esposo Rubén Rojas. Pastoreamos la Iglesia del Nazareno Getsemaní, que está en la colonia Santa María Las Torres. Tuve el privilegio de participar con ustedes, con las mujeres de fe, dándoles algunos consejos para que su fe se reafirmara en el Señor. Sigan adelante, hermanas, el Señor está con ustedes. Reciban un saludo muy cariñoso. Y también al pastor Salomón, a su esposa Mari, reciban un gran abrazo de esta sierva. El Señor les bendiga, les fortalezca y siga haciendo su obra en cada uno de ustedes. Hola, soy Aaron Medrano. Quiero felicitar a la Iglesia Bautista Ebenezer por su 38 aniversario, porque pues les permite cumplir un año más, junto con el pastor Salomón Jiménez, toda la congregación, esperando que el Señor siga bendiciendo grandemente y les prospere, les ayude en todo y pues sigan cumpliendo muchos años más. Bendiciones. Muy buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Bautista Ebenezer. Les saluda su hermana Eunice León y quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitarlos por su 38 aniversario como iglesia. Muchas felicidades a su pastor, el hermano Salomón Jiménez, a toda la iglesia, y gracias por darme esta oportunidad de acompañarles en esta celebración tan especial. Y mi deseo al Señor, hermanos, es que el Señor les bendiga grandemente, que los años que vienen por delante sean de mucho fruto, de mucha bendición,
mucho crecimiento de la iglesia, pero hacia afuera también, que el Señor les permita alcanzar a nuevos pueblos, nuevas naciones, nuevas personas que se unan a la iglesia del Señor. Y muchas felicidades, disfruten mucho este tiempo. Sé que pues, es una manera diferente de celebrarlo, pero seguramente se estarán gozando de poder estar juntos a través de estos medios virtuales y reciban así un abrazo, una oración para que el Señor les siga bendiciendo mucho. Muchas felicidades. Hola queridos hermanos de la Iglesia Ebenecer, muchas felicidades por estos 38 años de aniversario. Ha sido una bendición para mí poder participar junto a ustedes en diferentes actividades en los últimos años, tanto en el privilegio y la bendición de poder predicar su palabra con ustedes y también cantar juntos y compartir tiempo en el coro. Que el Señor los bendiga grandemente y que los siga usando en los años por venir para expandir su obra y su reino en esta tierra. Un abrazo grande. Hola, ¿qué tal, hermanos de la Iglesia Bautista Ebenecer? Yo soy Dalia Anguiano. Quiero decirles que es para mí una enorme bendición poder saludarlos a través de este medio. Tuve la oportunidad de compartir con ustedes un poco de lo que Dios me ha permitido realizar en el ministerio en el cual Él me ha puesto hace ya algún tiempo en el mes de las misiones que organizaron. Les quiero felicitar y quiero dar gracias a Dios por la vida de esta hermosa iglesia y que actualmente cumplen 38 años. Les mando un abrazo, estarán en mis oraciones y espero que pronto podamos volver a verlos. Bye. ¿Qué tal, hermanos? Alberto Romero, deseándoles un muy feliz aniversario en estos 38 años que han ustedes cursado con la bendición de Dios. No hay palabras más dulces que las que dice el Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Gracias por tantas bondades que Dios nos da y por haberles conocido y pertenecer, aún desde lejos, a esta bien amada iglesia. Gracias por permitirme participar en el desayuno de la Edad de Oro y a la vez por conocer a tan hermosos hermanos que integran esta iglesia. Que Dios les siga bendiciendo. Amén. Hermanos, feliz cumpleaños. Le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad de cumplir un año más a su iglesia, una iglesia a la que amo mucho. Y siempre es muy grato recordar todas las veces que he podido ahí participar con ustedes y gozarnos juntos en el coro, en los desayunos de la tercera edad, en los cultos de alabanza que hemos ahí también, en el que nos han invitado y los hemos invitado. Y siempre les recuerdo, hermanos, con mucho cariño, muchas gracias por su amor, porque cada vez que he estado ahí con ustedes siempre me he sentido parte de la iglesia, del mismo cuerpo. Les deseo, hermanos, que el Señor les siga bendiciendo, les siga usando, el hermano Salomón, que el Señor los siga guiando para seguir a cargo de ese rebaño, hermanos. Un abrazo, Dios los bendiga. Queridos hermanos de la Iglesia Bautista Ebenecer, nos gozamos con ustedes por su 38 aniversario. Gracias por las diferentes invitaciones que nos han hecho como familia para participar con ustedes. Hemos participado en la vida de la iglesia, en lo personal, compartiendo con los hermanos de la tercera edad. Una servidora con mujeres de fe, muchísimas gracias. Y nosotros cantando. Deseamos que el Señor siga sosteniendo su iglesia, los ministerios, al pastor, a cada uno de los líderes y que Dios les siga fortaleciendo en cada momento en su iglesia. Les amamos. ¡Feliz aniversario! ¡Felicidades! Hermanos de la Iglesia Ebenecer, estamos muy contentos porque están cumpliendo un año más de ministerio y de servir a nuestro Dios. Cantantes Continentales les agradece inmensamente por estar orando por nosotros, por este ministerio que se ha llevado a cabo en estos años. Sin ustedes hubiera sido imposible. Compartimos el gozo de este año más. Dios les bendiga. Pensé que había marcado a otra persona. Bueno, sí. Hola, pastor, ¿cómo está? Hola, Nito, ¿cómo estás? Qué gusto me da escucharte y saber que estás, pero muy contento, muy alegre. Oiga, estamos esperándolo. Se trata del aniversario. Ajá. Oye, qué bien. Es que ya tenemos el pastel y ese chocolate. Está riquísimo. De chocolate, sí, me da mucho gusto que estés celebrando ya, pero no te adelantes. Oiga, tenemos que partirlo porque ya está toda la gente esperándonos y ya están diciendo todos que lo parta, que lo parta. ¿Qué hacemos? ¿Lo esperamos?
que agradezco mucho la invitación, pero aguántenme un rato, yo los alcanzo. Pueden empezar, yo ahí los alcanzo, ¿eh? ¡Ah, ok! Entonces yo lo parto para usted. Bueno, nos vemos al rato. Y felicidades, y ahí nos vemos para celebrar el 38 aniversario de nuestra iglesia. Pórtate bien, Lito, ¿eh? No te vayas a acabar el pastel. Me guardas un pedazo, por favor. Bye. ¡Yay! ¡Tenemos nuestro pastel! Me da muchas ganas de comerlo. Pero bueno, dijo el pastor que lo podía cortar, pero creo que mejor lo esperamos, ¿no? Y bueno, pues aquí está nuestro pastel. Y bueno, todos en familia festejemos nuestro 38 aniversario. Y creo que voy a ser el ganón porque nadie sabe dónde vivo. Así que yo me comeré este rico pastel. Bye.
Le damos gracias a Dios, hermanos, por esta celebración de 38 aniversario. Les mandamos un abrazo cariñoso, lleno del amor de Dios para cada uno de ustedes. Nos congratula mucho ser partícipes de la iglesia y que seamos hermanos y que tengamos la comunión de vida que tenemos en Cristo Jesús. Muchas felicidades, hermanos, por este 38 aniversario, a todas las familias de Benecer y las que están iniciando y los que están con nosotros también en los cursos y todas las familias que están en comunicación con nosotros. Que Dios les bendiga y que sigan disfrutando su vida cristiana, hermanos. Para terminar, solamente vamos a tener una palabra de oración. Amado Señor, una vez más damos las gracias, Padre Santo, por este 38 aniversario. Gracias, Padre, porque tú has sido propicio a cada uno de nosotros, a cada familia de Benecer. Porque tú, Señor, eres el que nos sostienes, el que nos guías, el que nos guardas, el que te manifiestas en nuestras vidas, el que tienes cuidado de nuestros hijos. Queremos poner en tus manos nuestras familias, Señor, y queremos pedirte que nos ayudes para que utilicemos los recursos, Padre, espirituales, Señor, y podamos vivir vidas cristianas que te den la honra y la gloria. Gracias, Padre, por cada familia y por esta celebración. Nos sentimos bendecidos, Padre, siempre porque la guía de tu Espíritu Santo siempre está alumbrando nuestro camino y porque sabemos que tú vas con nosotros en todo momento y en toda circunstancia de nuestra existencia y de nuestra vida, Señor. Muchas gracias, Padre Santo, por todas las manifestaciones de tu amor, de tu misericordia, Señor, por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Hermanos, reciban un saludo y una felicitación por estos 38 años que cumplimos como iglesia. El Señor les bendiga y les guarde durante toda esta semana y hasta que el Señor venga. Bendiciones. Amén.